Buenas tardes. Buenas tardes con todos, chicos. Vamos a comenzar con el segundo día del repaso de fisiopatología. Voy a compartirles las diapositivas. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a estar diciendo preguntas y conforme vamos respondiendo las preguntas, voy a ir explicándoles la teoría. Teoría que ya les expliqué, ¿no? Hace unos días tuve este tema. Bien, los objetivos del repaso: vamos a consolidar estos conocimientos teóricos de los procesos fisiopatológicos que ya tenemos. Vamos a relacionarlo con estos escenarios clínicos que les voy a poner. Tenemos uno aquí y vamos a fomentar el razonamiento clínico para relacionar estas manifestaciones clínicas y el diagnóstico con la fisiopatología. Ya. Primera pregunta, es para completar. La insuficiencia hepática aguda produce una respuesta inflamatoria sistémica caracterizada por la activación de tal cosa y la liberación de y generación de, lo que contribuye a la disfunción multiorgánica. A ver, ¿qué cosa creen? A ver. La insuficiencia hepática aguda produce una respuesta inflamatoria sistémica caracterizada por la activación de, liberación de ciertas cosas y generación de, lo que contribuye a la disfunción multiorgánica. Bien, cuando hablamos de insuficiencia hepática, vamos a activar ciertas moléculas a nivel, sobre todo, cerebral, precisamente porque está relacionado con la encefalopatía hepática. Ajá. Insuficiencia hepática aguda la definimos como una coagulopatía, es decir, esta alteración, ¿no? Coagulopatía. ¿Se acuerdan cuál era el INR? ¿Mayor a cuánto? ¿Me escriben o pueden aprender sin micro también? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el INR? ¿Por qué hablamos del INR? Precisamente porque este va a ser un índice que nos va a medir el tiempo de protrombina y el tiempo de coagulación, pero es como una relación. Es el tiempo de protrombina del paciente sobre el tiempo de protrombina ya estipulado de laboratorio, por elevado a un índice. Algo así es la fórmula. Pero lo que yo quiero que recuerden es que el INR va a ser un índice que va a medir el tiempo de coagulación o el tiempo de protrombina. Y este índice va a estar entre 0,8 a 1,2 más o menos. Pero ya hablamos de una coagulopatía, en este caso en insuficiencia hepática aguda, cuando esta coagulopatía, el INR, es mayor de 1,5, ¿ya? Recuerden, 1,5. Eso es lo que debemos de recordar aquí, INR. ¿Ya? Y además, en la insuficiencia hepática aguda vamos a tener una encefalopatía hepática. Una encefalopatía hepática. ¿Qué van a ser estos síntomas neurológicos, neuromusculares? Como por ejemplo el cambio de la actividad emocional. Puede ser un paciente irritable, o puede estar incluso en coma, o tener este asterixis, que va a ser el flapping, ¿no? Que va a ser el movimiento de las manos cuando le hacemos para atrás los dedos. E- Este, este examen vamos a ver y vamos a indicar en qué grado de encefalopatía hepática está. Tenemos grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Todos estos síntomas que pueden ser desde el deterioro cognitivo. Además podemos tener esta habla más lenta. Todos estos síntomas van a incluirse dentro de la encefalopatía hepática, dependiendo de los grados. Grado 4 ya es el coma, que pueden ser desde cambios mínimos hasta el coma. Dentro de esta encefalopatía va a ser por cierta activación de ciertas células, y allí vamos a ver la respuesta. La insuficiencia hepática aguda produce una respuesta inflamatoria sistémica caracterizada por la activación de algunas células, que van a ser células del sistema neurológico, nervioso, liberación de ciertas moléculas y generación de ciertas moléculas, lo que contribuye a la disfunción multiorgánica. Y vamos a ver ahora sí la fisiopatología. Bueno, algunos puntos importantes. Como les explicaba, la insuficiencia hepática aguda va a definirse por esta coagulopatía que tiene un índice, un INR de mayor a 1,5,
5 y una encefalopatía hepática. Estos síntomas, ¿no? Neuromusculares y neurológicos. Pero en un paciente que tiene un hígado sano, es decir, un paciente que no tiene un diagnóstico de una enfermedad hepática crónica, no tiene cirrosis, no tiene otra enfermedad hepática crónica. Cualquiera de estas no las tiene. Es un hígado sano. En un hígado sano que tiene una coagulopatía con un INR mayor a 1.5 y aparte una presentación clínica que es la encefalopatía hepática, estos dos puntos en un hígado sano van a decirnos que es una insuficiencia hepática aguda. Listo. Esa es la definición. Pero tenemos una clasificación. La vamos a ver. Primero, vamos a tener que se clasifica dependiendo del tiempo entre la instauración de la ictericia hasta la encefalopatía hepática. Es decir, hoy día, 23, estoy presentando ictericia, pero después de unos 6 días, recién estoy presentando la encefalopatía hepática. ¿Ya? A esto le vamos a hablar o llamar la insuficiencia hepática hiperaguda, menor a 7 días. Hiperaguda, menor a 7 días. Pero entre la ictericia y la encefalopatía hepática, estos días son entre 8 y 28 días, vamos a hablar de una insuficiencia hepática aguda. Y si fueran de 29 a 12 semanas, ya no hablamos de una aguda ni una hiperaguda, sino que hablamos de una insuficiencia hepática subaguda. Esa es la clasificación. Las vamos a ver desde la instauración de la ictericia hasta la encefalopatía hepática. ¿Cuánto tiempo hay? Esto nos va a decir si es hiperagudo, agudo o subagudo. Por ejemplo, si fuera una intoxicación por paracetamol, que es una de las causas principales de insuficiencia hepática aguda, bueno, hiperaguda, en países desarrollados, hay que recordar esto, en países desarrollados la causa principal va a ser la intoxicación por paracetamol. Más de 10 gramos al día puede darte una intoxicación por paracetamol y esto lleva a una insuficiencia hepática. La instauración es muy rápida en el caso del paracetamol, entonces sería una insuficiencia hepática hiperaguda o puede ser también aguda, dependiendo, ¿no? De la cantidad de paracetamol, pero mayormente es hiperagudo. Pero si fuera de repente viral, no necesariamente sería una hiperaguda, sino una aguda, y otras causas como vasculares pueden ser una insuficiencia hepática subaguda, dependiendo del tiempo. Y aquí hablamos bastante sobre las causas, ya nos vamos a este tema. Las drogas como el paracetamol, ciertas toxinas virales como la hepatitis A, recuerden estas, la A, la B y la E. En embarazadas, la A y la B pueden darte una hepatitis fulminante. Vasculares, como el síndrome de Buchiari, y pueden ser otras causas, ¿no? El embarazo también puede causar insuficiencia hepática aguda, mejor dicho, y subaguda. Y estas son las causas. Vamos a adentrarnos más en esto, en esta imagen. Pero hasta allí, ¿alguna duda, chicos? ¿O todo quedó claro? Ya vimos la definición, vimos la clasificación, dependiendo del tiempo, y ahora vamos a ver la etiología. Pero pónganme un like, algo para poder seguir, para ver si estamos todos entendiendo. Bien, muchas gracias. Bien, entonces continuamos con la etiología. Tenemos aquí la hepatitis viral, que es en las principales en países subdesarrollados. Y en países desarrollados van a ser el fármaco con el paracetamol. Países desarrollados. Bien, hepatitis viral como la A, la B, la C, la D y la E. Principalmente la A, la B y la E, pero E en embarazo, ¿ya? Hepatitis autoinmune también puede causar una insuficiencia hepática aguda, la enfermedad de Wilson, el síndrome de Buchiari, hepatitis isquémica, una enfermedad venoclusiva hepática, el síndrome HELP, que también, si recuerdan, es causante de SID, coagulación intravascular diseminada, es una de las causas. Esto sería en el embarazo, ¿no? Infiltración maligna, sepsis, falla cardíaca, etc. Y en tóxicas tenemos drogas como la cocaína, los fármacos, el paracetamol, AINE, ciertos antituberculosos, por ejemplo, la rifampicina, todos estos medicamentos, rifampicina también,
la nitrofurantoína, las sulfamidas, la doxiciclina, la isoniazida, la tetraciclinato y las estatinas también pueden causar insuficiencia hepática aguda. Esos medicamentos. Entonces, hasta aquí lo que debemos de recordar es las causas, la etiología, mejor dicho, la hepatitis viral A, B y E, la hepatitis autoinmune, el síndrome de Buchiari, enfermedad de Wilson, síndrome HELP y el paracetamol. Aquí tenemos, es como un cuadro, un diagrama circular para ver, ¿no? La cantidad de incidencias. Paracetamol es mayor, tóxico también, hepatitis B y hepatitis A tenemos aquí. Y diversas son menores, ¿no? Indeterminadas también puede haber una causa indeterminada y la enfermedad de Wilson también puede causar insuficiencia hepática aguda. Igual tenemos aquí. En la epidemiología es una enfermedad bastante rara, es poco frecuente. Aquí tenemos, ¿no? Tasa de menos de 10 casos por millón de personas al año. Es muy poco frecuente. Y vamos a la fisiopatología. Para esto vamos a recordar la etiología, que es el paracetamol y además las hepatitis virales. En el caso del paracetamol va a ser una intoxicación, ¿no? Que va a dañar el hígado. En el caso de las hepatitis virales vamos a tener que existe un aumento del sistema inmune que está dañando a los hepatocitos, que son las células del hígado, ¿no? Hepatocitos. Ajá. Hepatocitos. Listo. Sistema inmune daña los hepatocitos y estos pueden ir a dos consecuencias, pueden tener dos consecuencias, la necrosis o la apoptosis, ¿ya? Entonces los hepatocitos van a morir al final precisamente por esta intoxicación por paracetamol o por la hepatitis. Tenemos apoptosis o necrosis de estos hepatocitos. Apoptosis o necrosis. Luego vamos a tener que, como está muriendo el hígado, prácticamente cierta parte está muriendo y ya no cumple con su función, vamos a ver que existe una alteración de todo lo que hace el hígado. ¿Qué hace? Sintetiza ciertas moléculas, vamos a ver, también detoxifica, es almacenamiento también el hígado. Aquí tenemos las funciones. ¿Qué funciones tenemos en el hígado? Síntesis de colesterol, producción de triglicéridos, la gluconeogénesis, la glucogenólisis y la glucogenogénesis. Acuérdense un poco de esto, la glucogenogénesis y la gluconeogénesis. También almacenamiento, depósito de sustancias, el glucógeno, que almacena glucosa, ¿no? La vitamina B12, hierro, cobre. Y esto es lo más importante aquí, la transformación. ¿Qué transforma el amonio de los alimentos que vienen, ¿no? Las proteínas, el amoníaco, lo transforma en urea. Y esta urea se va a excretar a través de los riñones. Esto vamos a recordar, es importante para ver por qué es que pasa la encefalopatía hepática. También vamos a tener que el hígado detoxifica la sangre. ¿Qué más? Sintetiza factores de coagulación, factores dependientes de vitamina K. ¿Cuáles son los factores dependientes de vitamina K? ¿Recuerdan? ¿Sí? No, sí. ¿Cuáles son los factores dependientes de vitamina K? El 10, el 9, el 7 y el 2. Y ustedes lo van a recordar como 1970. 1 de 10, 9, 7 y 2. Estos son los factores de coagulación dependientes de vitamina K. También sintetiza fibrinógeno, protrombina, globulinas, todos estos. Síntesis de proteínas, las albúminas, las lipoproteínas. Todas estas funciones del hígado dejan de estar allí, o sea, dejan de llevarse a cabo. Entonces se altera esa función sintética, es decir, de síntesis. Por lo tanto, va a haber una coagulopatía, y allí vamos a la fisiopatología. ¿Por qué una coagulopatía? Esta coagulopatía va a ser porque existe una disminución de los factores de coagulación dependientes de vitamina K. ¿Por qué? Porque estos son los que sintetiza el hígado. ¿Y cuáles eran? El 10, el 9, el 7 y el 2. Estos disminuyen. Ya no tenemos una buena coagulación, tenemos una coagulopatía. ¿Ya? Entonces diríamos que entonces vamos a tener una hemorragia masiva, ¿no? Porque no estamos sintetizando factores de coagulación. Pero no, tampoco.
existe ya un equilibrio. El mismo hígado tiende a ser un equilibrio. Tanto como no sintetiza factores de coagulación, tampoco sintetiza proteínas o factores de anticoagulación, que va a ser la proteína C y su cofactor, la proteína E. Entonces también disminuyen. Por lo tanto, vamos a tener que existe ya un equilibrio, ¿no? Ya un equilibrio entre esto. No, por eso no va a haber una coagulopatía como el SID, no va a haber una coagulación intravascular diseminada, tampoco va a haber una hemorragia sistémica, van a empezar a sangrar todas las mucosas, ¿no? Hay sangrado, hay hemorragias, pero son hemorragias de mucosas más leves, o sea, hemorragias leves, no son excesivas, ¿ya? Entonces hay coagulopatía, hay una disfunción inmune, precisamente porque existe un aumento de esta inflamación, se activan estas células inflamatorias en el hígado y aumenta la inflamación. ¿Qué se va a sintetizar? Estas interleucinas, interleucina 1 beta, interleucina C. Aumentan y esto genera también a que exista un cansancio, entre comillas, de las células inflamatorias que van a contrarrestar estas infecciones, sobre todo porque tienden a haber infecciones en esta parte, precisamente porque va a haber una disfunción inmune. Existe primero una hiperinflamación, por así decirlo, aumenta la inflamación y luego ya disminuye la actividad de las células inmunes, ¿ya? También existe una disfunción inmune porque en el hígado se sintetizan ciertas moléculas del sistema inmune, que son las del complemento, ¿ya? Complemento, vamos a escribirlo. Las proteínas del complemento disminuyen y estas se sintetizan en el hígado. También y la albúmina también importante aquí. Entonces, esto nos lleva a una disfunción inmune. Ya está, ya tenemos el otro punto, lo que nos lleva a un SIRS y a infecciones recurrentes, infecciones oportunistas que nos pueden llevar a una sepsis. Y el otro punto que es el importante y el que nos va a dar la respuesta de la pregunta 1 va a ser la encefalopatía. ¿Qué pasa? El hígado va a hacer toda esta transformación del amonio o el amoníaco. El amoníaco a partir de qué? De las proteínas de la dieta, ¿ya? Pasa por la mucosa intestinal, pasa a través de la circulación portal y se metaboliza en el hígado. En el hígado va a ser el ciclo de la urea. Después de la urea va a pasar por el riñón y va a ser eliminado, ¿ya? El amoníaco, amonio, el ciclo de la urea y se excreta por el riñón. El ciclo de la urea en el hígado. Se metaboliza el amonio en el hígado y se convierte en urea. Entonces, ¿qué pasa? Como nuestro hígado no está cumpliendo con su función de transformación del amoníaco, no va a convertir, va a acumularse este amoníaco en sangre. Se acumula este amoníaco en sangre. Y vamos a ir a esta imagen. ¿Qué va a pasar? Como les decía, ¿no? El amonio de la dieta o el amoníaco de la dieta, gracias a las proteínas, vamos a tener un metabolismo de las proteínas y se va a liberar amoníaco. Este amoníaco va a entrar a la circulación portal. De manera normal, va en el hígado, en el hepatocito, va a ser el ciclo de la urea, el amoníaco y va a liberar urea. Esto se excreta por el riñón. ¿Ya? Pero ¿qué pasa aquí? Como el hepatocito no hay suficientes hepatocitos porque han muerto por necrosis o por apoptosis, el amoníaco se va a acumular, va a entrar a la circulación portal y esta insuficiencia hepática, es decir, la incapacidad del hígado de cumplir con sus funciones, van a hacer que se acumule el amoníaco. El amoníaco va a entrar a la circulación sistémica porque está de manera excesiva y va a ir incluso hasta el cerebro. Y es allí cuando pasa la encefalopatía hepática. El amoníaco se acumula, el astrocito tiene una enzima llamada glutamina sintetasa y esta glutamina sintetasa va a hacer que el amoníaco se convierta en glutamina, gracias también al glutamato. Aumenta la glutamina y esto va a aumentar la presión intracelular, la presión osmolar intracelular, lo que va a llevar a un edema. Aumenta presiones, esta es cómo se forman los edemas, ¿no? Aumenta las presiones intracelulares y empiezan a extravasarse, ¿no? Y eso es el edema.
Edema neuronal que posteriormente puede llevar a un edema cerebral. Y es por eso que sucede en la encefalopatía hepática. Existe un edema neuronal y posteriormente un edema cerebral. Además, ¿qué pasa? Existe una hiperamonemia, que es esta acumulación de de amoníaco, mejor dicho, que es NH4, si no me equivoco, el amoníaco, y también existe inflamación. En la mayoría de enfermedades se activa la inflamación, ¿no es cierto? Yo les dije que hay una disfunción inmune, se activa la inflamación, se liberan estas citoquinas que activan las células inflamatorias, hay una hiperinflamación, y esta inflamación, ¿qué va a hacer? Va a ir incluso hasta el hígado, digo hasta el cerebro. Vamos a tener también esta reactividad de la microglía y de los astrocitos. Estas van a liberar células proinflamatorias, que aquí tenemos, interleucina 1 beta e interleucina 6. Y también se aumenta el óxido nítrico sintetasa inducible. Este óxido nítrico sintetasa inducible va a hacer que exista el aumento del óxido nítrico. ¿Y el óxido nítrico qué es, chicos? ¿Un vasoconstrictor o un vasodilatador? Sí. ¿Qué es? El óxido nítrico. El óxido nítrico es un vasodilatador. Entonces va a ampliar el diámetro de los vasos, ¿no? Vasodilatador. Este óxido nítrico va a hacer algo, pero eso no les voy a explicar ahorita, les voy a explicar después. Entonces, aumenta el óxido nítrico, recuerden eso. Aumentan también ciertas prostaglandinas, no más que el óxido nítrico, pero sí aumenta. Aumentan las citoquinas proinflamatorias, se están dañando también las células, las neuronas. También existe una expresión alterada de estos receptores, el AMPA, NMDA, que son el glutamato, y el GABA. Existe una alteración de la neurotransmisión. Esta inflamación, el aumento del óxido nítrico sintetasa, el aumento del óxido nítrico que lleva a vasodilatación, va a llevar al final a un deterioro de la función cognitiva y motora. Además, existe este óxido nítrico, activa el NMDA, va a haber un estrés oxidativo, y el estrés oxidativo siempre hace cambios, microcambios en el ADN o el ARN, ¿no es cierto? Hace cambios, alteraciones epigenéticas, cambios en la expresión y señalación genética, y además la inducción de la senescencia. Se generan ROS. Todo esto bien tiene que ver con la inflamación y el estrés oxidativo. Y siempre hay cambios genéticos cuando hay inflamación excesiva y constante. Y esto va a llevar al final a un deterioro de la función cognitiva y motora, es decir, encefalopatía hepática. Entonces, para resumirles bastante, la encefalopatía hepática va a ser por la hiperamonemia, por la inflamación, y esta hiperamonemia va a activar ¿a qué? A la microglía, y ahí está la respuesta, y los astrocitos. ¿Haciendo qué cosa? Que estos liberen citoquinas proinflamatorias y que liberen especies reactivas de oxígeno, los EROS o los ROS. Y con esto tenemos la respuesta de la primera pregunta, chicos. A ver, ahora sí quiero que participen, quiero que me digan cuál es la respuesta. Listo. La insuficiencia hepática aguda produce una respuesta inflamatoria sistémica caracterizada por la activación de... ¿Qué se activa? Los escucho o los leo. ¿Qué decía que se activaba? A ver, los leo. Se activan la microglía, no sé, microglía y los astrocitos. Ya, estos se activan. Listo. Tenemos la activación de la microglía y los astrocitos. La microglía y los astrocitos van a hacer que exista una liberación de algo. Liberación de, ¿qué cosa? ¿Qué liberaban? Citoquinas proinflamatorias. Citocinas proinflamatorias. Y generación de, ahí está, lo último que se genera.
Generación de especies reactivas de oxígeno, o los ROS o los ceros, como quieran escribir. O sea, listo. Lo que contribuye a la disfunción multiorgánica. Y ya está. Esa es la respuesta. La insuficiencia hepática aguda produce una respuesta inflamatoria sistémica caracterizada por la activación de esta microglía y los astrocitos que van a liberar citocinas proinflamatorias y generar ROS. Ya está. Bien, hasta allí, ¿alguna duda? ¿O todo quedó claro? A ver, tenía una respuesta. Muy bien, muy bien, muy bien, César. Citocinas proinflamatorias y ROS. Muy bien. Listo. Entonces, la 2. ¿Cuál de los siguientes fármacos es la causa más frecuente de insuficiencia hepática aguda en países desarrollados? Ahí está. A ver, los leo. La A dice, ya está, respuestas. La B nos dicen, a ver, muy bien, paracetamol, muy bien, César. Paracetamol, ¿no? El paracetamol es la causa más frecuente de insuficiencia hepática aguda en países desarrollados. ¿Sí? Paracetamol. La 3. El parámetro de laboratorio más utilizado para evaluar la gravedad de la insuficiencia hepática aguda es tal y su elevación por encima de tal se considera criterio de diagnóstico. Eso está fácil, vamos. Ya les he explicado, es la definición prácticamente de insuficiencia hepática aguda. Los espero para que lo escriban. Muy bien, INR, listo. Entonces aquí va a ser es INR, este índice, ¿no? Y su elevación por encima de que mayor a 1.5. Muy bien. Listo, ya estamos en la pregunta 4. ¿Cuál de las siguientes infecciones virales está más asociada con insuficiencia hepática aguda? Tenemos citomegalovirus, virus de la hepatitis C, virus de Epstein-Barr, virus de herpes simple tipo 1. ¿Cuál? Esa es la pregunta 4. Vamos, participen, chicos. Todos. Luego vamos a seguir con síndrome convulsivo. Creo que es un tema más complicadito. B, a ver qué nos dice la letra B. Ya está. Vamos a ver la respuesta a la B. Muy bien, virus de la hepatitis E, ¿no? Sí, muy bien. Virus de hepatitis A, hepatitis B y hepatitis E. Esos son los principales. ¿Cuáles de los siguientes signos clínicos es más específico de insuficiencia hepática? Y para eso vamos a seguir con la teoría. Ya está. Ya les explicaba esto, ¿no? Ya les expliqué esta parte de la fisiopatología. Vamos a seguir con esto para hacer un recuento. Tenemos un hígado sano, los virus como de las hepatitis A, B y E, ¿sí? El paracetamol, intoxicación por ciertos fármacos u otros, sin una causa determinada, van a dañar el hígado, que es un hígado sano, acuérdense. Insuficiencia hepática aguda tiene que ser un INR mayor de 1.5, neuropatía hepática en un paciente con un hígado sano, pero hay algunas excepciones que lo que voy a explicar en el diagnóstico. Pero hasta ahorita veámoslo como un hígado sano. Entonces, todos estos van a dañar el hígado. Llevan una insuficiencia hepática aguda. Vamos a activar a células inflamatorias en el hígado, va a llevar a la inflamación. Va a haber un defecto en el metabolismo, porque el hígado se encarga del metabolismo y también de la síntesis. ¿Síntesis de qué? De factores de coagulación dependientes de vitamina K. 10, 9, 7 y 2. Y esto va a llevar a una coagulopatía, porque no tiene factores de coagulación. Vamos a tener defectos en el metabolismo porque en el hígado existe la transformación del amonio en urea y este amoníaco, se va a acumular y esto se va a llamar hiperamoniemia. Este amonio va a llegar incluso a la circulación sistémica, va a ir al hígado, digo al cerebro, y en el cerebro, gracias a los astrocitos, que son las células que se activan, esta glutamina sintetasa de los astrocitos va a convertir el amoníaco en glutamina. Y esta glutamina es la que genera edema neuronal y posteriormente un edema cerebral. Y esto es la encefalopatía, ¿no?
Listo. Y un medicamento sedante también puede causar encefalopatía, pero eso no le vamos a tomar mucho, mucho. Ya. Además, la inflamación. La inflamación que puede llevar a una dificultad respiratoria, una coagulopatía y a una insuficiencia renal aguda. Vamos a ver cómo es que se pasa a una insuficiencia renal aguda, un IRA. ¿Ya? Para eso vamos a hacer un espacio aquí arriba. Tenemos que existe una inflamación y la inflamación siempre va a llevar a una disfunción endotelial. ¿Ya? Siempre. Disfunción endotelial. Disfunción endotelio. Este daño en el endotelio. Porque las interleucinas proinflamatorias, como la interleucina 1 beta, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral, el factor de necrosis tumoral alfa, todos estos pueden ya llevar a una disfunción endotelial. Esta disfunción endotelial va a hacer que se libere más esta óxido nítrico sintetasa inducible, el INOS. Y este a su vez va a hacer que se secrete o que exista más óxido nítrico. Y el óxido nítrico es un vasodilatador. Va a ser una vasodilatación bastante sistémica, ¿ya? Y esto lleva a una vasodilatación espláncnica, es decir, del vaso. Esplanca, espláncnica. Vamos a tener una vasodilatación espláncnica. Como hay una vasodilatación en el vaso, va a haber una menor perfusión renal por todo este tema de la anatomía y todo, ¿ya? Pero vamos a llevar a una hipoperfusión renal, acuérdense, hipoperfusión renal. Vamos a disminuir la cantidad de sangre que llega al riñón, precisamente porque va a haber un aumento del diámetro de los vasos. Y esto va a hacer, ¿qué cosa? Que disminuye el gasto cardíaco. Por lo tanto, vamos a tener que llevar sangre a órganos más importantes. ¿Listo? Disminuye el gasto cardíaco, necesitas que haya más sangre en órganos más importantes y esto va a disminuir la perfusión renal, la hipoperfusión renal. En el riñón, entonces, como está llegando menos sangre, porque disminuiste el gasto cardíaco por la vasodilatación espláncnica, en el riñón vamos a activar, gracias a esta hipoperfusión renal, un sistema. El sistema que siempre se activa cuando hay menor presión arterial, o sea, menor perfusión renal. ¿Cuál es este sistema? Acuérdense, el más famoso. El, ¿cuál? ¿Cuál creen? A ver, vamos a ver los mensajes. Muy bien, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este detecta la hiperperfusión renal, van a empezar a ver al final, una vasoconstricción, ¿ya? Porque la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. Entonces vamos a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vamos a tener una vasoconstricción de las arterias renales, la arteria renal, y existe ahora entonces una IRA, una insuficiencia renal aguda, precisamente por esta hipoperfusión renal y por la vasoconstricción que existe. Empieza a haber menor irrigación de los riñones y por lo tanto un daño, ¿no? Una injuria renal aguda. Y ya está. Es por eso que se debe la insuficiencia renal aguda o un IRA. Para hacer un recuento, disfunción endotelial por la inflamación, se sintetiza óxido nítrico, esto óxido nítrico va a ser una vasodilatación espláncnica, esto va a llevar a una hiperperfusión renal, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, disminuye la irrigación renal y esto va a llevar a una IRA, insuficiencia renal aguda. Y ya está, esos son los síntomas. La hemonemia, bueno, ya les expliqué qué pasa en el cerebro. Vamos a ver un estrés oxidativo, un edema citotóxico y todo puede llevar a un edema cerebral. Puede haber una vasodilatación cerebral también por el óxido nítrico que está aumentando, un flujo sanguíneo cerebral mayor y un edema cerebral al pulmón. Ya está, muy bien. Entonces, la clínica.
Vamos a tener astenia, anorexia, ictericia, precisamente por esta insuficiencia hepática, por la hepatitis también que le ha dado, insomnio, edema cerebral, que es lo más grave, ¿no? Cuando le da la hepatitis está más grave, una pérdida de la autonomía por la encefalopatía hepática, cambios de personalidad y humor por la encefalopatía hepática, pérdida de la memoria, hemorragias mucosas, etcétera. Mucosas nada más, no es una hemorragia muy grave. Y aquí les pongo, ¿por qué la insuficiencia renal aguda? Es multifactorial por la hipovolemia, es decir, por el bajo gasto cardíaco, por esta vasodilatación que les decía, bajo flujo circulatorio y causa tos. Los AINES pueden dañar directamente el riñón. Entonces, una intoxicación por AINES que puede llevarte a insuficiencia hepática aguda, también puede haber por eso precisamente la insuficiencia renal aguda. Y aquí tenemos la clasificación de encefalopatía hepática, vamos a tener grado 0, 1, 2, 3 y 4. En el 1 tenemos falta de conocimiento, en el 2, en el 0 no hay cambios. En el 1 puede haber asterixis, en el 2 hay letargia, asterixis presente, en el 3 hay somnolencia, confusión, desorientación en el espacio, y actualmente no hay asterixis, y en el 4 es el coma. No hay respuesta verbal ni visual. Estos son los síntomas de la encefalopatía, ¿no? Dependiendo del grado. Y el diagnóstico, como ya les decía, la insuficiencia hepática aguda va a ser caracterizada, es su definición prácticamente. Es de cualquier grado la encefalopatía hepática, la coagulopatía con el INR mayor a 0,1.5, esta ausencia de una enfermedad hepática preexistente, a excepción de algunos diagnósticos como la enfermedad de Wilson, la hepatitis autoinmune, la hepatitis B adquirida verticalmente, es decir, de madre a hijo, y bueno, el síndrome de Buchier. Estos siempre y cuando se haya diagnosticado menor a las 26 semanas del desarrollo de la insuficiencia hepática aguda. Es decir, eh, yo hoy día me diagnosticaron hepatitis autoinmune y después de una semana tengo la insuficiencia hepática aguda. Allí sí se puede hablar de insuficiencia hepática aguda. Pero si fuera mayor a las 26 semanas, hoy me diagnostican, pero después de unos meses recién tengo, entonces ya no estamos hablando de una insuficiencia hepática aguda, sino de una agudización de esta insuficiencia hepática crónica, que sí da gracias a esta enfermedad. Menos de 26 semanas de evolución. Listo. ¿Qué más? ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, vamos a hacer estos exámenes de coagulación, el INR, el tiempo de protrombina. Vamos a tener el examen hepático, las TGO y TGP, la aspartato aminotransferasa y la alanino aminotransferasa, que van a estar elevados precisamente porque los hepatocitos liberan estas enzimas celulares, intracelulares, cuando se mueren. Hay necrosis y hay apoptosis y estas enzimas se liberan porque son del hepatocito. Gamma glutamitransferasa, bilirrubina también están aumentados. El análisis de gases arteriales, el lactato elevado y el amonio elevado. Y tenemos que hacer exámenes de rutina, electrolitos, sodio, potasio, cloro, bicarbonato, calcio, magnesio. ¿Qué más? Si es que hubiera un trasplante hepático, porque este es el tratamiento recomendable, vamos a tener que ver el grupo sanguíneo, ¿no es cierto? También vamos a ver lipasa, milasa, para la creatinina, para ver si es que hay daño renal, y sí o sí identificar la etiología. Puede ser autoinmune, tenemos que ver anticuerpos, pueden ser virales, tenemos que ver hepatitis, virus de Epstein-Barr, virus de varicela zoster, etc. Bien, chicos, hasta allí alguna duda, sino para responder las preguntas. Vamos, díganme. ¿Alguna duda? ¿O todo quedó claro? Así no un like, algo para poder seguir. ¿Sí? Ya. Bien, entonces vamos a continuar con las preguntas. ¿Cuál de los siguientes signos clínicos es más específico de una insuficiencia hepática aguda grave? Ictericia, fiebre, edema cerebral o así. A ver, me dice la respuesta. Los espero un ratito. Espero que me den la clave. Esa es la pregunta 5. A ver, nos dice la C, César. Muy bien, sí. Edema cerebral. Muy bien. Y a ver, para completar.
En insuficiencia hepática aguda, la muerte de los hepatocitos ocurre principalmente por dos mecanismos. Hasta allí, hasta allí. Eso quiero que me respondas. Esa es la fisiopatología. Dos mecanismos. ¿Cuáles son estos dos mecanismos de muerte hepática? ¿Cuáles creen? ¿Cuáles creen? Estos dos mecanismos de muerte hepática. ¿De acuerdo? A ver, vamos a volver al fisiopato. Ya, aquí está. Dos mecanismos de muerte. ¿Cuáles son? Apoptosis y necrosis. Muy bien, Cecilia. Apoptosis y necrosis. Vamos a escribirlo. Lentamente, ya. Apoptosis, ya está. Apoptosis y necrosis. Ya está. Los cuales generan una liberación masiva ¿de qué? ¿Qué liberan? Bueno, puede ser varios, ¿no? Pero a ver, son proteínas proinflamatorias. ¿Qué proteínas proinflamatorias liberan? Yo les explico. Las principales. La interleucina 1 beta y la interleucina 6. Aquí vamos a escribir esto, ¿eh? Sí, y además los PAMs y los DAMs sobre todo, que son patrones de daño, DAMs, porque son patrones de daño, ¿ya? Entonces, estos patrones de daño celular se detectan, se liberan, ¿no? Liberación masiva de interleucina 1 beta, interleucina 6 y DAMs, contribuyendo a la disfunción multiorgánica. Listo. La 7. Es un caso clínico. Vamos a razonarlo un poquito. Paciente masculino de 28 años, previamente sano, es ingresado a emergencia con ictericia, confusión, náuseas, ya mira, son síntomas, ¿no? Ictericia, la confusión es un síntoma de encefalopatía hepática. Náuseas también es un síntoma de daño hepático, ¿no? Que su cuadro inició hace 3 días, con malestar general y fiebre leve. En la evaluación presenta ictericia intensa, asteritis, ya estamos hablando de encefalopatía hepática, desorientación en tiempo y espacio y signos de sangrado gingival, ¿ven? Sangrado de mucosa, leves, nada más. Vamos a hacerlo en un laboratorio. ¿Qué le haríamos? El examen hepático con la aspartato aminotransferasa y la alaninoaminotransferona. AST-ALT o TGO y TGT. Están elevados, ¿no? Elevados. Bilirrubina total también está elevada. El INR ya está en 3.2. Tiene que ser mayor a 1.5 para poder decir que es insuficiente hepática aguda. El amonio, miren, está elevado. La creatinina también está elevada, nos indica daño renal. La glucosa está baja. ¿Por qué creen que la glucosa está baja? Y aquí nos dicen diagnóstico presuntivo, insuficiencia hepática aguda por probable hepatitis viral culminante. Allí hemos debido de hacerle un examen viral de virus de hepatitis A, B, C, D, E. Bueno, de A y B principalmente, ¿ya? Porque es paciente masculino de 28 años, el E es poco probable porque es mayor en embarazada, pero ya tenemos la encefalopatía hepática, tenemos el INR, 2 puntos para el diagnóstico de insuficiencia hepática aguda, y lo que nos faltaría es saber si es que el hígado estaba sano o no, si tenía alguna enfermedad hepática o no. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico principal en la encefalopatía hepática de este paciente? Y esto es para que ustedes me expliquen. Alguien que se anime a explicar la fisiopatología de la encefalopatía hepática. Vamos, chicos, yo los escucho. Eso es para ustedes, para que se animen a decirnos. Estamos pocos, así que podemos conversar, podemos hablar. ¿Alguien? ¿No? Ya ven. Entonces, no se preocupen. Este ya los expliqué, así que
Solo para hacer un recuento, el hígado no va a detoxificar o transformar bien el amonio y este amonio no se va a convertir en urea, entonces se acumula, pasa a la circulación sistémica, de la circulación portal al hígado y del hígado en la circulación sistémica y puede llegar al cerebro. Llega al cerebro. En el cerebro, el astrocito va a tener una enzima que se llama la glutamina sintetasa. El amoníaco va a convertirlo en glutamina gracias a esta enzima glutamina sintetasa y la glutamina se eleva, va a llevar a un aumento de la presión intracelular, va a haber un edema neuronal, sí, neuronal, y luego un edema cerebral. Ya. Eso es la encefalopatía hepática. Va a haber también un deterioro cognitivo precisamente por la activación de la microglía y del astrocito. ¿Por qué este paciente presenta una coagulopatía con IRN elevado? Ya les expliqué también. Se explica por qué el paciente desarrolla insuficiencia renal en este contexto. ¿Por qué desarrollaba? Por el aumento del óxido nítrico, que esto lleva a una vasodilatación esplácnica y a una hipoperfusión renal. ¿Cuál es la causa de hipoglicemia? Eso sí quiero que ustedes me respondan. ¿Por qué hay una hipoglicemia en el paciente? ¿Por qué creen? Ya, vamos a ir a las funciones del hígado y tenemos una función de depósito de sustancia. Tiene glucógeno. El hígado no va a poder liberar este glucógeno en glucosa. O sea, el glucógeno está compuesto no por varias glucosas, eso sabemos. Entonces no va a poder liberarlo, o sea, no va a poder, es la glucogenólisis, ya está. No va a poder separarse estas glucosas. Por lo tanto, en sangre no va a haber glucosa. Y eso es una hipoglucemia. ¿Ya? Es por eso nada más, es simple. Es por el depósito de esta sustancia que es el glucógeno. ¿Qué mecanismo explica el aumento de estas transaminasas? El hepatocito tiene estas enzimas que son las transaminasas y como va a haber una necrosis y una apoptosis, va a liberar, ¿no? Se libera todas esas transaminasas. Y esto va a elevar estas transaminasas en sangre. Y ya está. Y esto sí es para ustedes. ¿Verdadero o falso? La insuficiencia hepática se caracteriza por un estado de hipercoagulabilidad debido a la disminución de síntesis de anticoagulantes naturales como la proteína C y S. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Los leo. ¿Qué dicen? Con esto acabamos para ir ya con síndrome convulsivo. ¿Verdadero o falso? ¿Hay un estado de hipercoagulabilidad en la insuficiencia hepática? ¿Sí o no? Vamos. ¿Sí o no? No se preocupen. Respondan lo que ustedes crean y ya yo les voy a explicar todo. ¿Falso? ¿Hay un estado de hipercoagulabilidad? Muy bien, falso, ¿no es cierto? No hay un estado de hipercoagulabilidad. Sí disminuyen la síntesis de estas proteínas, pero no hay un estado de hipercoagulabilidad, porque a la vez que disminuyen esta síntesis de proteínas, también disminuyen los factores de coagulación. El síndrome hepatorrenal en insuficiencia hepática aguda es causado por una necrosis tubular aguda inducida por hipoperfusión renal severa. ¿Verdadero o falso? Esas son preguntas así como trampita. El síndrome hepatorrenal en insuficiencia hepática aguda es causado por necrosis tubular aguda inducida por una hipoperfusión renal severa. ¿Qué creen? ¿Verdadero o falso? ¿Ustedes qué creen? Falso. Muy bien, falso. ¿Por qué? Porque no es por una necrosis tubular aguda.
Sí va a haber una hipoperfusión, pero la necrosis tubular aguda va a ser un daño directo tubular y no hay eso, no hay un daño directo tubular. Es más que todo por esa vasodilatación esplánica que va a llevar a una hiperperfusión renal. Siguiente. La encefalopatía hepática en insuficiencia hepática es consecuencia de la acumulación de neurotoxinas como el amonio, los mercaptanos y los ácidos grasos de cadena corta. ¿Qué creen? ¿Verdadero o falso? Verdadero, muy bien. Verdadero, sí. Sí hay amonio, sí hay estas moléculas, mercaptanos y ácidos grasos, se acumulan. El aumento de la presión portal en insuficiencia hepática aguda es responsable de la vasodilatación esplánica y desarrollo de hipertensión portal. ¿Verdadero o falso? Mm, no sé yo, ¿no? Mm. ¿Verdadero o falso? Esto se cree. Yo falso. Mm, Continuación. Muy bien, falso, estoy de acuerdo. No, no, no es por la vasodilatación, no es por la presión portal, mejor dicho. Y tampoco hay hipertensión portal, necesariamente. Es por el aumento de los iones. El edema cerebral en insuficiencia hepática aguda está directamente relacionado con el grado de hiperamonemia y alteración del metabolismo astroglial. Sí, verdadero o falso. Sí, el último. Muy bien, verdadero. Muy bien. Han hecho muy bien todo, chicos. Vamos a ir al quiz. Les voy a dar unos minutos para que ingresen. Traten de ingresar, chicos, por favor, porque las preguntas estas sí son sencillas, son fáciles y además van a poder practicar. Es lo importante, para no perder la costumbre de la práctica. No sé por qué no están. Esperen un ratito, ¿eh? Recargan. Sí. El internet está fallando, creo. Mm, Un ratito, ¿eh? Vamos a ver. Mm, Ya está, listo. Rapidito, chicos, para responder las preguntas.
Y ahí está el código, ¿ya? Ahí, no sé, hasta ahí está el código. Ya, muy bien. Ya, ya, ya. Vamos, muy bien. Muy bien, Dan. Vamos, hay que seguir. Ahí está el código. Igual, cuando empiece también pueden unir. Me voy a dar unos minutos nomás porque ya tenemos que pasar el síndrome compulsivo. Ya está muy bien que se descanse. Gracias. Ya está, vamos a comenzar, ¿ya? Ya.
¿Qué tal? Vamos a dejar un poquito más de tiempo, ¿ya?